Muy buenos días, Dios les bendiga, mis amados discípulos. Hoy he decidido hacer un cambio en este compartir de mi corazón. En vez de compartirles un versículo o 2 o 3 versículos, hoy les voy a compartir un contexto que a mí personalmente me cambió la vida. Entendí la simplicidad del Evangelio de Dios y lo vamos a ver en vivo y en directo. Quisiera que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 10, y desde el versículo 1 vamos a comenzar a leer un contexto maravilloso de la palabra de Dios. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Bueno, de acá, ¿qué es lo que podemos rescatar? Primero y principal, que Cornelio era un hombre justo, que era piadoso, que era temeroso de Dios, pero todavía no estaba completo, le faltaba algo. Ya vamos a ver lo que le faltaba. Y lo más importante, que esto es como una, para que todos nosotros reflexionemos. Cuando Cornelio recibió las instrucciones, en este caso del ángel, ¿qué hizo? Inmediatamente dice que llamó a sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían y los envió a Jope. O sea, inmediatamente accionó en función de la exhortación del ángel. Y este es un llamado de atención para nosotros. Nosotros hoy, en esta administración, quizás, es probable que no, pero es probable que sí, no vamos a recibir instrucciones de un ángel. ¿Por qué? Porque tenemos la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces recibimos la palabra de Dios a través de que la leemos, la escuchamos, a través de una prédica. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos lo que dice la palabra de Dios? Muchas veces nos olvidamos, la escuchamos, decimos: che, qué linda enseñanza, y punto. Seguimos con nuestra vida. Entonces, un llamado de atención en este primer contexto. Si recibiste la palabra de Dios, si recibiste las instrucciones, ¿por qué no lo imitas a Cornelio? ¿O por qué no los imitamos, y me incluyo, a Cornelio? Sigamos con la historia. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, fíjense cómo Dios se toma el trabajo, primero, de enviar un ángel a la casa de Cornelio, darle las instrucciones a Cornelio, y al mismo tiempo
comienza a preparar el corazón de Pedro, que era un judío que estaba atado a la ley judía, que todavía no había entendido cómo era el plan de salvación de Dios. Él pensaba que esa salvación, que Jesucristo había venido, que había resucitado, que se le había manifestado únicamente a ellos, era para los judíos. Ellos tenían prohibido ir a la casa de un gentil. Fíjense todas las molestias que se está tomando Dios para trabajar en la vida y relacionar a dos familias, dos personas totalmente diferentes. Un judío aferrado a la ley y un gentil que no entendía nada de nada. Simplemente la había escuchado de Dios y él obraba y actuaba en función de lo que había aprendido. Dice el versículo... otro tema interesante. Cuando algo se repite, el número 3 en la palabra de Dios está relacionado con la perfección y significa que está recontraestablecido. Cuando algo se repite como mínimo, 2 está establecido, 3 ya es perfección. Dice que esto se hizo 3 veces, el versículo 16. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, mirá que esto está firme, Bueno, y aún así, fíjense lo que dice el versículo 17. Y mientras Pedro, dice, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Bueno, quiero hacer una aclaración, que en esa época la gente, a medida que se iba acercando a la casa, preguntaban a viva voz, la casa de Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, a los gritos. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, fíjense cómo Dios trabaja. Le digo que Dios no ha cambiado nada, así va a trabajar con cada uno de nosotros si se lo permitimos. Dice así, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Así trabaja Dios, con esa exactitud, con esta precisión. A mí me maravilla la palabra de Dios. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Una de las enseñanzas de este contexto y de otro es que Dios nos va a dar revelación, pero de aquello que nosotros no podemos saber, de aquellas cosas que nosotros podemos conocer o saber a través de nuestros 5 sentidos, Dios espera que nosotros las conozcamos. Dios no nos va a revelar todo, porque es como que estaría fomentando la vagancia, ¿no es cierto? Entonces Dios no fomenta la vagancia. Entonces, aquellas cosas que dependen de mí en cuanto a los 5 sentidos míos, Dios espera que yo los conozca. Ahora, lo que yo no puedo conocer por los 5 sentidos, Dios me lo va a revelar. Así trabaja Dios. Entonces el versículo 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, versículo 23, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Acá hay una enseñanza en este versículo 24 que compete solamente a la idiosincrasia de esa gente. En ese momento, el jefe de familia, lo que creía el jefe de familia, toda la familia lo creía. Todos se adherían a lo que el jefe de familia dictaba. Así era la cultura en esa época. Versículo 24, ya lo leí, dice muy bien, dice versículo 25. Cuando Pedro entró,
salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Claro, estaba toda la familia de Cornelio y sus amigos íntimos, a los cuales él le quería compartir lo que él estaba por vivir. Algo que muchas veces nosotros no hacemos. Nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. ¿Lo estamos haciendo? Muchas veces no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque nos da vergüenza. Muchas veces no compartimos la palabra de Dios porque nos da vergüenza. Es increíble cómo Satanás nos ha engañado a esta sociedad. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, gentil, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Recuerdan lo que Dios le decía? No llames tú común o inmundo a lo que Dios limpió. Por lo cual, dice el versículo 29, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidón junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Qué bárbaro, realmente me maravilla la palabra de Dios, la simplicidad. Ahora quiero que vean con qué simplicidad Pedro abre su boca y comienza a predicar el Evangelio. Yo muchas veces le he pedido a Dios tener esta simplicidad para poder compartir el Evangelio. Fíjense, versículo 33 dice: así que dice Cornelio, que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense el corazón de Cornelio. Cornelio tenía la certeza, la seguridad y la confianza que lo que Pedro iba a hablar no era lo que Pedro se le iba a ocurrir, era lo que Dios le había mandado. ¿Cuántas veces actuamos de esa misma manera cuando tenemos delante nuestro un ministro de Dios, un pastor que nos está compartiendo la palabra? ¿Tenemos la misma actitud que Cornelio? Entonces el versículo 34, Pedro, abriendo la boca, eso sí, hay que abrir la boca para predicar la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le respeta y hace justicia. Ahí la traducción no es teme, es respeta. Versículo 36, Dios envió mensajes a los hijos de Israel. Acá comienza a predicar el Evangelio. Fíjense lo simple que lo hace. Anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense esta frase, los oprimidos por el diablo. Jamás la opresión viene de la mano de Dios. Siempre la opresión viene de la mano del diablo. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
Qué simplicidad para compartir la palabra de Dios. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y acá viene la maravilla de lo que Dios hace. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, acá la palabra clave es también, sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Por qué quedaron atónitos esta gente? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Qué maravilla! Fíjense, Pedro compartió el ABC del Evangelio en 2 o 3 conceptos claves, y estas personas que estaban escuchando el mensaje de Pedro creyeron, y Dios, que conoce el corazón, cuando Él vio que creyeron, derramó sobre esos gentiles el don de Espíritu Santo. Fíjense, el don de Espíritu Santo, no Espíritu Santo, el don de Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, que ya la vamos a ver en el seminario. No había duda que lo que habían recibido los gentiles era lo mismo que habían recibido un tiempo atrás los apóstoles en el día de Pentecostés, porque la clave es la palabra también, ¿se acuerdan? También. Y encima ellos oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fue algo que conmocionó a esos judíos. Ellos no podían entender, no podían creer, que estaban, no hay una palabra más grande para decir atónitos. Que los gentiles que durante siglos habían sido, digamos así, excomulgados por los judíos, Dios había derramado lo mismo que había derramado en ellos, que eran judíos. Es maravilloso este contexto, chicos. Pedro, sabiendo que él necesitaba testigos, y ya van a ver por qué, ya lo vamos a ver, él y 6 judíos más quedaron atónitos, no podían creer lo que estaban oyendo, lo que estaban viendo con sus ojos, con sus sentidos. Y lógicamente Pedro, que era un hombre judío, que era un hombre que estaba, digamos así, todavía condicionado por la ley judía, por el antiguo pacto, dice en el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora les hago una pregunta. Cuando estos gentiles recibieron el don de Espíritu Santo, no habían sido bautizados por agua. ¿Qué significa esto? Significa que el bautismo por agua ya en esta administración no es necesario. Ahora, ustedes me pueden llegar a decir, pero mirá, Pedro, dice, los quiere bautizar por agua. Claro, porque él era una persona que quedó pasmado por lo que estaba pasando, y él estaba influenciado por la doctrina del Antiguo Testamento, que ya había culminado. Entonces él dice, bueno, que esto al recibir el Espíritu Santo también lo bauticemos por agua. No hace falta, porque ellos recibieron el don que es mayor que el bautismo por agua, sin necesidad del bautismo por agua. Y van a ver más adelante que después Pedro reacciona, recapacita y no los bautiza en agua, porque se da cuenta que no hace falta. Porque cuando vino lo mayor, lo menor, que era una preparación para preparar al pueblo, ya no tiene sentido. Sigo leyendo para que, dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, ahora pasemos al capítulo 11. Fíjense lo que ocurre después con la, digamos así, con la iglesia central. Capítulo 11, versículo 1, dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos que no se daban cuenta que la circuncisión ya había pasado, que el bautismo por agua ya había pasado, que todas esas cosas ya habían pasado, porque estábamos en otra administración. Todavía no lo habían entendido. El versículo 3 diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, bueno, no voy a leer todos los versículos, ustedes saben, es todo lo que pasó anteriormente, cómo esos hombres llegaron a Jope, etcétera, etcétera. Pasemos al versículo 12. Ustedes después léanlo. Dice así: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y entramos en casa de un varón. Dice el versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y ahí está la clave. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros, en esta administración, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, vuelvo a repetir, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Díganme si este contexto no merece ser leído, escuchado, reflexionado cientos de veces. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Chao, chao.